¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Con frío? Bueno, privilegio para mí estar en este día con cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a todas las personas y a todos los que también nos acompañan por primera vez. Me gustaría iniciar leyendo un texto. Lo voy a leer en dos versiones, en la Reina Valera y lo voy a leer en la Palabra de Dios para todos para poderle dar un poquito de contexto a la enseñanza. ¿Listo? Dice en Isaías 46, versículo 9, dice que anunció por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Te digo, mi consejo permanecerá, dice el Señor, y hará lo que yo quiero. Ahora, en la otra versión dice, yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Amén. Hoy me gustaría hablar sobre un tema al cual le titulé, nada es coincidencia. ¿Cómo es? Nada es coincidencia. Bueno, me gustaría que por un momento ahí donde está, cierre por un momento sus ojos y vamos a poner ese tiempo delante de Dios. ¿Listo? Señor, hoy te damos las gracias por este tiempo, Dios. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú prometes estar en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Dios, llega a nuestros corazones. Y esa palabra, Dios, no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual, Señor, tú la has enviado. Habla a nuestros corazones para que podamos colocar tu palabra por obra, para practicarla, para guardarla, Señor, y para siempre, Dios, permanecer en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que nosotros la mayoría de las veces, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces pensamos de alguna manera que hay cosas que son como coincidencia. La coincidencia, estaba mirando y en realidad es una palabra que dice que es el efecto de coincidir o es cuando dos personas, por ejemplo, llegan a un mismo punto o llegan a un mismo lugar de pronto sin haberlo pensado, sin haberlo estipulado, sin haberse puesto de acuerdo. Entonces a veces nosotros pensamos que hay cosas en la vida que pasan por coincidencia. Saben que hace muchos años yo estuve en un lugar de trabajo. En ese lugar se vendían motocicletas de medio y de alto cilindraje. Y recuerdo que una chica que trabajaba en ese lugar, se hacían como lugares así, se salía como a recorrer las rutas y entonces salían muchísimas personas en moto, no sé, más de 300 personas salían en moto a recorrer en ese tiempo las rutas en Colombia, no muy cerca de la ciudad de Bogotá. Y recuerdo que en una ocasión que se hizo un evento de estos, eh, todos íbamos a ir a ese lugar. Yo precisamente ese fin de semana que se iba a hacer ese evento, no fui porque teníamos un encuentro en la iglesia, entonces bueno, me fui al encuentro. Pero recuerdo que había una chica en aquel lugar donde yo trabajaba, eh, y recuerdo que bueno, ella estaba viniendo a la iglesia y bien, pero bueno, ese fin de semana ella quería ir a este lugar, nosotros le llamábamos motopaseo. Entonces, recuerdo que la noche anterior, siempre salíamos un domingo de tipo 6 de la mañana para hacer el recorrido, íbamos y volvíamos a la tarde. Íbamos a un lugar, almorzábamos, íbamos a pileta y luego regresábamos a la noche, pero un montón de personas iban. Entonces recuerdo que en esa ocasión hubo una situación con esta compañera del trabajo, y recuerdo que ella la noche anterior se fue con los amigos, se pusieron a bailar, le agarró mucho la noche, llegó muy a la madrugada y se levantó temprano, y se fue ella iba con un primo, se subieron en la moto y empezaron a andar. Pero resulta que ellos estaban muy cansados y resulta que en la ruta no se sabe qué le pasó al chico. Ellos intercambiaron para poder manejar y como descansar un poco, pero el chico no tenía licencia y no tenía tampoco la experiencia como para andar en ruta en una moto. No se sabe qué ocurrió y en una de esas venía una combi regresando a Bogotá. Ellos estaban saliendo, se quedaron de la caravana porque como habían dormido muy tarde, entonces se quedaron de la caravana y dijeron, bueno, nos vamos a adelantar por otra ruta y los vamos a alcanzar más adelante. Y se desviaron y se fueron los dos solitos por esa ruta. Entonces en un momento venía una combi
en contramano. No se sabe qué fue lo que ocurrió exactamente porque el muchacho tenían que girar en una curva, él siguió derecho y la combi no alcanzó a girar y los atropelló. Ella perdió una pierna y el chico duró más o menos como 3 días, le hicieron muchas cosas para poderlo mantener, pero tuvo una ruptura como en la médula y bueno, como 3 días después el chico falleció. A la chica le contaron casi 2 meses después porque ella duró internada un montón de tiempo. Y recuerdo que cuando la fuimos a visitar, cuando yo me acerqué a hablar con ella me decía, pues Gus, yo pienso que son las cosas que tienen que pasar, ¿no? Cuando algo tiene que pasar, pues tiene que pasar. Y yo me quedé pensando en esa frase, porque no le iba a decir eso en ese momento, pero la verdad yo pensaba, no tenía que pasar. Fueron todas las cosas que se hicieron mal desde un principio. Desde la noche anterior que no descansaron bien. Lo siguiente, subir un chico en una moto para que manejara cuando no tenía la experiencia y encima en una ruta, porque a veces por ahí más o menos en una calle residencial algo alcanza a frenar o alguna cosa, pero en una ruta donde se llega a tomar una velocidad considerable. Y yo pensaba en ese momento, las palabras que ella me decía, y yo pensaba, a veces nosotros creemos que las cosas son así. Pensamos que a veces pasan las cosas porque tienen que pasar, porque inevitablemente tenía que pasar. Y cuando me pongo a mirar esa secuencia que les cuento, porque fue muy doloroso, fue fuerte esa situación, una persona que perdió la vida, una compañera, todos obviamente, eso fue el domingo. El lunes todos teníamos que llegar a trabajar y eso parecía todo como en un velatorio. Nadie hablaba, nadie decía nada, escasamente, bueno, llegaban los clientes y las cajeras los atendían o sea, todo era muy lúgubre, era muy fuerte porque había pasado algo mal. Algo muy, encima en ese momento, que les cuento que al siguiente lunes fuimos a trabajar, bueno, 2 días después el chico falleció y a la chica no se le podía contar eso. Encima eran familia. O sea, toda una situación que uno pensaba, yo pensaba en ese momento, no debió haber pasado eso. Se hicieron muchas cosas que no se debieron haber hecho y eso terminó en una tragedia terrible. Entonces, pensaba en un momento, ¿por qué será que a veces nosotros los seres humanos pensamos que hay cosas que tenían que pasar? ¿No han escuchado eso a veces? Uno dice, bueno, tenía que pasar. Esa persona tenía que pasarle eso. Esa persona, bueno, desafortunadamente estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Y esa situación ocurrió. Y saben que cuando uno mira estas cosas, empecé a ver en la palabra. Y una de las primeras cosas que me gustaría explicarles es, no es coincidencia vivir bajo la opresión. No es coincidencia vivir bajo ciertas circunstancias y ciertas cosas que de alguna manera a nosotros nos pueden hacer vivir cosas innecesarias. Y a veces sí podemos tener el tiempo de calcular, de mirar bien qué decisiones debemos tomar para precisamente no pasar momentos difíciles. ¿Me hago entender? Eclesiastés en el capítulo 7, el versículo 14. Escuchen bien eso. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Voy a leer hasta esa primera parte. En el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, tienes que meditar. ¿Qué significa eso? En el momento donde todas las cosas estén bien, el trabajo bien, la salud bien, la familia bien, todas las cosas bien, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? Disfrutar, gozar, pasarla bien, no angustiarnos por nada, disfrutar de lo que tenemos, porque a veces nosotros no disfrutamos lo que tenemos porque andamos pendientes de lo que no tenemos. Entonces un día uno dice, quiero alcanzar un nivel, no sé, en mi trabajo. Entonces llega a ese nivel. Cuando llega, entonces piensa, ¿por qué no puedo subir más? ¿Por qué no puedo llegar más arriba? Entonces ya no estoy conforme con lo que tengo, sino que quiero algo más. Es como cuando uno, recuerdo cuando yo estaba soltero, yo siempre pensaba, algún día me voy a casar, algún día no voy a estar solo, algún día voy a tener quien me ayude y me lave la ropita, algún día voy a encontrar el amor de mi vida, ¿sí o no? Y entonces uno se casa, y empieza la gente a decirle, ¿y cuándo va a tener hijos? ¿Sí o no? Y entonces uno apenas se está casando y a veces uno empieza a pensar también, bueno, ¿y qué pasa si hago esto o hago esto otro? Y entonces no disfrutamos lo que tenemos porque siempre estamos como en una inconformidad. Alguien cambia su auto y a los 5 días está mirando otro y dice, uy, pero ese está más bonito.
Antes no teníamos autos, ¿sí o no? Entonces usted ponía la sube, se subía, o sea, uno decíamos, que yo lo dije muchas veces, qué bendición el subte, por lo menos llegó más rápido. En verano, claro, todos ahí como un montón de salmones metidos, todos abrazados ahí, que uno con ese calor tan increíble y uno conociendo el humor y la transpiración de todas las personas que van ahí. Es maravilloso, ¿sí o no? Que se sienta aburrido, subas en el subte y lo verá que se le quita el aburrimiento. Y yo decía, bueno, pero llego rápido a mi casa. No tengo que estarme en un lugar, porque te lo digo porque particularmente el transporte en Bogotá es, los que son de allá o venimos de allá o hemos vivido allá, sabemos que es complicado. No tenemos subte, no tenemos tren, no tenemos muchas cosas, pero acá tenemos esa facilidad. Entonces, luego uno tiene su auto y es maravilloso, ¿sí o no? Y usted se sube en el auto y se siente bien y usted siente que, bueno, ya usted mira a los demás que están haciendo la fila en el colectivo, están haciendo la fila ahí, mugrosos. Yo en cambio voy acá en mi auto, ¿sí o no? Pobrecitos. Pero usted va en su auto y en un momento usted dice, mira otro auto y dice, ese auto está más lindo, ese está mejor. Y hay momentos donde no disfrutamos lo que tenemos, pero ojo lo que dice esa siguiente parte, dice, pero en el tiempo de la adversidad considera, y esto es algo muy importante, en el tiempo de la adversidad. ¿Cuál es la adversidad? Cuando comenzamos a pasar pruebas. Por ejemplo, ¿qué es bueno? El bienestar espiritual, emocional, familiar, financiero, la salud. Todos buscamos tener eso en equilibrio, ¿sí o no? Y no está mal. No está mal buscar tener un mejor estilo de vida. La gente a veces piensa que humildad no tener muchas cosas, que es vivir con lo poco, pero eso no es humildad. Todos podemos anhelar y tener cosas diferentes, cosas mejores. Ahora, el problema es cuando estamos en lo contrario, problemas familiares, situaciones emocionales adversas, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas, no sé, luchando con cosas, descubrimos engaños, descubrimos mentiras, nos damos cuenta que lo que nos decían no era así, que alguien estaba de pronto inmerso en alguna situación, en algún vicio, y luego nos damos cuenta de eso, que es un hijo de nosotros, que es un padre, que es un esposo, que es una esposa. Y empezamos a darnos cuenta que esas cosas, como que uno dice, estoy viviendo como un déjà vu, como una cosa medio rara. O sea, yo no esperaba vivir esto en mi vida. No esperaba pasar estos momentos como complicados. Y la Biblia lo que dice es, en el tiempo de la adversidad, considera. Es decir, piensa por un momento. Siéntate a pensar, a meditar. ¿Qué estamos haciendo mal? Pero a veces cuando nos sentamos a meditar, no es que está haciendo el otro que está haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Cuando Dios no lo quiera, un matrimonio se desquebraja. Si yo tengo un problema matrimonial con mi esposa, la mayoría de los seres humanos pensamos es el otro que está haciendo mal, que hace que no me hace a mí feliz. Pero no nos damos cuenta que ese no es en verdad el diagnóstico primordial que debemos dar a una situación. Es qué estoy yo haciendo mal, qué es lo que yo no hago de la manera correcta, que está haciendo que lo demás no funcione. En el tiempo de la adversidad, considera. A veces pasan cosas, situaciones, ¿sí o no? Adversas, un día, en un momento. Pero ¿saben algo? No es algo constante, no es algo de siempre. Ahora, cuando una cosa viene y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, ¿sí o no? Y ahí ya no es normal. No es normal que estemos siempre en una tristeza profunda. No es normal. Entonces, lo segundo es, no es coincidencia vivir problemas y discusiones con los demás. ¿Saben qué? Yo a veces he escuchado frases como, eh, yo pienso que mi esposa o mi esposo podría ser mejor. Mis hijos deberían ser mejor. Pero ¿sabe algo? Uno tiene los hijos que uno forma. Ellos no nacen y se forman solos, ¿o sí? Uno les enseña cosas. De alguna manera piensa que todos los padres tratan de enseñar lo mejor, de lo mejor que tienen, ¿sí o no? Ahora, si uno se queja de la esposa que tiene, es lo que uno ha formado. Y uno dice, no, no, eso no es así, pero sí es verdad, es lo que uno forma. Si yo como hombre llego a mi casa todos los días después del trabajo y soy un gruñón y soy una persona que todo el tiempo vivo malhumorada, que contesto mal, que contesto con 3 piedras en la mano, que todas las noches mi esposa se tiene que aguantar que yo ronco como un rinoceronte, pues claro que todos los días voy a tener una esposa que a veces se siente
malograda, que a veces se siente insatisfecha. ¿Por qué? Porque no tiene ese primer amor con el que nos conocimos. Cuando uno está enamorado, como decía uno se le olvida todo. No sabe nada, no le importa el trabajo, no le importa nada, no duerme. O sea, todo el tiempo está ahí porque está enamorado. Ahora, pasan los años y ahí es donde la situación comienza a cambiar. No debería ser así. Entonces, cuando uno es novio y entonces va caminando por la calle en las noches hermosas, calurosas del verano de Buenos Aires, en San Telmo, donde sea, usted agarra la mano a esa persona y usted mira al cielo y dice, ¿qué es eso que está en el cielo? Dice la chica. ¿Y qué dice el muchacho? Son las estrellas que alumbran nuestro amor. Y pasan 14 años, 15 años, 20 años. Mi amor, mira, ¿qué es eso que está en el cielo? Pues no ve las estrellas, tarada. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos de esa forma? ¿Por qué hacemos esas modificaciones? ¿Saben por qué? Porque a veces nos vamos acostumbrando y vamos permitiendo que las malas cosas vayan estando en nuestra vida. Y luego empezamos a pensar que todo es por coincidencia, que esto tenía que pasar. Estas cosas debían ser así. Esto era lo que a mí me tocaba. Es como cuando usted dice, yo no quisiera tener la vida que tengo. Quisiera haber tomado otras decisiones, no las decisiones que he tomado hasta el día de hoy. No todos los problemas que he tenido por las malas decisiones que he tomado. Y entonces uno piensa en un momento, pero bueno, era de pronto lo que me tocaba, era el destino. De pronto ya estaba escrito. Eso me tocaba vivirlo de esa manera. O un conflicto, por ejemplo, a nivel más alto, a nivel de una nación. Entonces uno piensa, bueno, de pronto era lo que tocaba vivir. Pero no es así. La Biblia, ¿saben que en ninguna parte, me puse a investigar bien, y en ninguna parte, ni en la traducción hebrea ni griega del Nuevo Testamento, está la palabra coincidencia? No está, no está la palabra coincidencia. Porque el Señor todo lo estipuló para que todas las cosas fueran en el sí, fueran en el amén. Es decir, fueran escritas o fueron escritas para que se dieran de la manera correcta. No que tenemos un destino predestinado, porque cada uno de nosotros podemos decidir hacia dónde vamos, pero las cosas no son por coincidencia. Los eventos que muchas veces vivimos nosotros es porque algo nosotros hemos ido labrando en el recorrido de nuestra vida. Entonces, hay cosas que de alguna manera nos empezamos a acostumbrar. Entonces usted un día dice, ¿por qué mis hijos actúan mal? ¿Por qué a veces son como rebeldes? ¿Por qué contestan mal? ¿Por qué responden feo? Porque de alguna manera yo siento que los quiero amar y ellos quieren estar más lejos de mí. ¿Ya han visto que hay niños o hay chicos cuando ya están medio adolescentes que todavía las mamás los llevan al colegio? Y entonces dicen, no, déjame aquí en la esquina. Porque ya como que comienzan a vivir otras etapas, ¿sí o no? Pero hay momentos donde usted dice, pero es que a veces se vuelven insoportables, inaguantables. ¿Pero por qué será? Entonces, a veces cuando no hay una buena concepción de una crianza, entonces lo mejor es el palo de la escoba. Y que le va a seguir dando con el palo de la escoba a los 25 años. A los 25 agarran ese palo y le dan a uno por la cabeza. El tema es cómo yo tengo que ir viviendo o haciendo las cosas de tal manera que todo pueda girar en bien y no decir, bueno, esto fue lo que me tocó. Coincidencialmente, estos son los hijos que me tocaron. Y lo mismo con todas las relaciones que usted tenga con los demás, en su trabajo, con su jefe, con sus compañeros, porque una de las cosas que yo veo es, uno no puede controlar cómo es un jefe, ¿sí o no? A veces los jefes se levantan con la pierna izquierda y llegan y empiezan a hablarle mal a todo el mundo. Ahora, la Biblia dice, no se les olvide que más arriba hay alguien que también ejerce justicia. Pero a veces a uno le pasa eso. Yo he tenido jefes que son espectaculares, como otros que la verdad que parece que se desayunan con limón. Y todos los días llegan a la oficina y todo el mundo está como atemorizado. Como que, uy, no, llegó ese señor que está todo enojado, que quién sabe qué será lo que le pasa. Y dice la Biblia que nosotros tenemos, ¿me escuchan? Sí. Que tenemos que aprender a amarlos, así sean difíciles y complicados. No como en la iglesia, ¿sí? En la iglesia a veces me dicen, mira, tienes que corregir esto, no hagas más esto, no te comportes de esa manera. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos o de alguna manera permitimos una formación espiritual en nuestra vida? Ay, no, 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 pastor, no, líder, no me lo diga así, no me diga tan fuerte, dígamelo cantando, no me diga así de feo. ¿Sí o no? Entonces la gente a veces se argumenta, se pone mal porque le dicen, mira, corrígete, no haga las cosas así. ¿Cuándo usted ha visto en el trabajo que uno dice, jefe, usted me hirió del corazón?
Usted tocó mis emociones, lo más profundo de mi alma, al decirme que llegué 10 minutos, 1 hora tarde. Uno no hace eso, ¿sí o no? Y un jefe tampoco le importa, muchas veces. No le interesa. Y a veces vienen y le dicen a uno cualquier cosa y no les interesa si lo vienen a uno o no. Pero yo no he visto el primero que dice, renuncio porque mi jefe me tocó el corazón. No pasan esas cosas, ¿sí o no? Eso no pasa, eso pasa aquí. Acá pasa. Pero en un trabajo no pasa eso. ¿Por qué? Porque uno no juega con la papita, ¿sí o no? Uno no se pone ahí, no, pierdo el trabajo y dígame esos que llevan 20, 25, 30 años en un lugar. Dicen, este me lo tengo que fumar. Pues, ¿me van a entender por qué? Porque de alguna manera saben que no es la forma de arreglar las cosas. Ahora, el tema es cuando también somos así en nuestra familia. Vamos perdiendo la cordura de las cosas y ya no nos hablamos de buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Parece como raro eso. Entonces, como que una esposa ve que el esposo le llega con flores, con chocolates, mi amor, y le tiene una cena y pone velas. Una esposa queda mirando y dice, ¿usted qué fue lo que hizo? ¿Sí o no? Porque como no pasa, entonces les parece raro, les parece extraño. Entonces, empezamos a vivir con costumbres que no son. Me acuerdo como un niño que una vez se acercó a la mamá y le dice, mami, ¿por qué te casaste con mi papá? Y le dice la mamá, porque lo creía inteligente. Entonces se acercó el niño y se acercó al papá y le dice, papá, ¿tú por qué te casaste? ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Por qué te casaste con mi mamá? Y le dice el papá, por eso, mijo, porque no soy inteligente. Ahora, siempre estamos renegando de las cosas, de las personas, de lo que tenemos, de lo que somos. Y después, cuando las cosas son adversas, decimos, eso fue lo que me tocó. Coincidencialmente esta vida que no me gusta, pero que la tengo que vivir de esa manera. Y no nos damos cuenta que en nosotros mismos también está el cambio, que las cosas se pueden ver de una manera diferente. ¿Amén? Ahora, a veces nosotros somos muy como autoindulgentes con nuestros propios errores. ¿Sí se han dado cuenta? Nosotros nuestros propios errores decimos, uy, no, es que, no sé, como dijo el Chapulín, se me chipoteó. O sea, como que, uy, no debía haber dicho eso, no debía haber hecho eso. Pero bueno, o sea, yo creo que todos entienden lo que me pasa. Muy diferente cuando otro es el que se equivoca, ¿sí o no? Entonces nosotros ahí sí le llegamos con todo. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre hablar de esa manera? ¿Por qué hiciste eso? Y nada peor cuando usted se entera que alguien está hablando de usted y está hablando mal, no que está hablando bien, ¿sí o no? Y luego usted se da cuenta que alguien dejó por ahí un mensaje de WhatsApp abierto y luego usted se da cuenta que están hablando de usted pero mal. Le dice, uy, con razón tenía las orejas todas rojas y calientes. Y mire todo lo que estaban diciendo de mí, qué cosa tan fea. Y nosotros nos indignamos, ¿sí o no? Y nos ponemos mal y decimos, uy, qué feo eso, me parece terrible. Pero mire lo que dice Eclesiastés. En el capítulo 7, el verso 21. Escuche bien, dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Increíble, ¿sí o no? Entonces, cuando uno se pone muy digno, es como si el Señor le hablara a uno al corazón. Cuando uno no está endurecido en su corazón, el Señor habla, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Cuando no, yo no escucho a nadie. Pero cuando yo me pongo muy digno con la vida, que mucha gente no me honra, no me dan el lugar, no me dicen cosas espectaculares, la Biblia me recuerda también que así como han hecho contigo, recuerda que tú también, esa hermosa y espectacular lengua colombiana, también la has movido para hablar de otros. La mía, ¿no? De pronto ustedes no hablan de nadie, tranquilo, yo me pongo ejemplo yo. Pero muchas veces nosotros hacemos eso. No nos gusta que hablen negativamente de nosotros, pero no hay nada para muchos mejor que le digan las siguientes frases. ¿Sí supo, no? ¿Sí se enteró? ¿Sí le contaron lo que pasó? No sabe lo que tengo para decirle. Pero claro, cuando el tema es uno, porque el del error es uno, y los demás tienen toda la costilla para hablar de uno, a uno no le gusta. Pero la Biblia dice es, no te enojes, no te pongas mal, porque recuerda que tú también te has sentado a hablar mal muchas veces de otros. Luego tenemos malas relaciones con los demás, luego decimos, bueno, eso es lo que toca. Es como cuando ya una persona en un hogar dice, y yo sé que él es así, y yo sé que ella es así, pero eso, queridos, está mal, no es correcto, no es, tenemos que aceptar como es cuando
cuando yo me casé, una de las cosas que nos enseñaba el pastor y que con el tiempo tocó aprender es: no me tienen que aguantar como soy. Yo tengo que hacer cambios en mi vida, y a veces esto no es fácil. Yo siempre he pensado que predicar no es complicado, no es difícil. Todo es saber hablar y ya. Ahora, aplicar lo que se enseña es otra cosa totalmente diferente. Y yo les aseguro que Dios lo hace a uno antes de a uno enseñar, lo hace a uno aprender. A las buenas o a la otra. Mira, yo siempre le digo al Señor: Señor, mira, a lo bien, a las buenas. O sea, a las buenas. Porque yo he aprendido a las malas. He sido necio, he tomado malas decisiones, he recogido a veces de sembrar mal, porque uno a veces toma decisiones que no son y hace las cosas como no son. Pero la Biblia siempre nos enseña que tenemos la oportunidad de mejorar todas las cosas. ¿Amén? ¿Tienen sueño? Pues también. Lo tercero, no es coincidencia siempre sentirnos mal por todo. Tito, capítulo 3, versículo 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Les voy a leer en la otra versión el versículo 11. Miren lo que dice: tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. Escúchenme bien. A veces pensamos que tenemos problemas espirituales o que tenemos problemas de depresión, que vivimos mal, que a veces tenemos situaciones que no entendemos, que no comprendemos. Y a veces pensamos de alguna manera que es porque, bueno, es lo que nos toca vivir. Pero lo que la Biblia dice es, claramente dice acá, que cuando nosotros estamos con nuestra mente contaminada, que cuando tenemos nuestra mente de una manera pensando lo negativo todo el tiempo, pensando mal de otros, pensando mal de nosotros mismos, la Biblia lo que nos da una revelación acá es, dice, una mente retorcida, y dice, y sus pecados lo condenan. ¿Qué es lo que hace muchas veces el pecado en nuestra vida? ¿Qué es pecado? Todo lo que ofende al Señor y todo lo que nos daña a nosotros mismos. Y a veces hacemos cosas que no están bien. A veces hacemos cosas que no son correctas. Entonces, hay momentos donde nosotros hacemos o cometemos cosas que obviamente están mal, y luego una de las primeras cosas que ocurre en nuestra mente es que empezamos a tener una rebeldía en nuestro corazón. Empezamos a pensar mal de nuestros padres, mal de nuestros hijos, mal de nuestra esposa. Yo he visto hombres que de alguna manera se equivocan en algo, se enredan en alguna situación y luego están diciendo: es que si mi esposa hubiese sido más, si mi esposa hubiera estado, si fuera más comunicativa, si pudiéramos estar mejor los dos, yo no hubiera hecho eso. Y siempre estamos buscando a alguien, siempre estamos buscando el error en alguien. En la iglesia también pasa lo mismo. Nos equivocamos y uno siempre apunta en un argumento contra la autoridad. Pero ¿saben que eso es desde los tiempos bíblicos? ¿Siempre ha pasado eso? Siempre ha pasado eso. La Biblia dice que había un ángel llamado Luzbel y que él se revela en el cielo. Y una de las cosas que él comenzó a sentir es que no estaba muy de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo, con las cosas como Dios las hacía. La gota que rebalsó el vaso fue cuando el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando el Señor dijo, eso fue lo peor en ese momento. Y Luzbel es en ese instante es donde él toma la decisión de tener toda una controversia con Dios y hacer una rebelión. Y a veces nosotros tenemos eso en nuestra vida. Tenemos errores en nuestro corazón, hacemos cosas incorrectas y luego nos enojamos con los demás. Pero ¿saben que eso tiene una connotación? ¿Saben por qué la mayoría de las veces estamos señalando a otros? Lo señalamos porque siempre queremos hacer ver que nuestro pecado y nuestro error no es tan grande como el de otros. Entonces es donde nosotros decimos: bueno, yo he cometido errores, pero no soy un asesino, no soy un abusador, no soy una persona maltratadora. Algunos dicen: yo no golpeo a mi esposa, yo no golpeo con ira a mis hijos, no hago ese tipo de cosas. Pero todos a veces tenemos cosas o hemos hecho cosas que no están bien. Y luego eso comienza a pulular en nuestro corazón. A veces, de alguna manera, nos inmersamos en situaciones que luego no sabemos cómo salir. Y eso nos genera de alguna manera tristezas, depresiones, situaciones. Es como cuando alguien dice: quiero construir un estilo de vida. Quiero tener, no sé, quiero casarme, por ejemplo. Quiero tener un lindo matrimonio. Y entonces empezamos.
pero luego nos damos cuenta que parece que no estamos como muy alineados los dos. ¿Y qué hacemos con el tiempo? Empezamos como a acostumbrarnos a esa vida donde el otro no cambia y donde yo no cambio, como les decía anteriormente. Entonces empezamos a aceptar los errores del otro o el otro empieza a aceptar mis errores. Y es ahí donde nosotros no hacemos cambios que verdaderamente perduren. Y luego decimos, esto era lo que me tocaba vivir. Eran las situaciones que yo tenía que vivir. Pero en realidad, pienso que Dios siempre tiene una solución para todas las cosas que usted y yo vivimos. Y nosotros pensamos con ideas equivocadas, donde pensamos que era lo que nos tocaba. No, la vida no es lo que a usted le toca vivir. Hay cosas donde necesitamos hacer ciertos cambios, escuchar más la voz de Dios, acercarnos a Él. Es un error cuando uno viene a la iglesia pensando de alguna manera que está asistiendo a algo porque es religioso. Eso es equivocado, no es correcto. Uno se acerca a Dios porque tiene una relación con Él. Y esa relación con Él, esa comunión con Él, es lo que hace que yo pueda cambiar. Los seres humanos no cambiamos solos. No cambiamos porque sí. A veces podemos ponerle mucha fuerza de voluntad, pero a la larga, en algún momento, volvemos a desfallecer. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos esa fortaleza, porque a veces somos personas débiles en situaciones. Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Muy bien. Ahora, Proverbios 12, versículo 8. Yo se lo leo, dice, no hay que irse a los extremos de la honestidad, de la sabiduría. ¿Para qué intentar acabar con uno mismo? ¿Saben que la primera vez que yo leí eso yo decía, pero ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Que no debo ser honesto? O sea, si yo soy deshonesto me va bien. O sea, si yo no tengo sabiduría me va a ir bien. Pero lo que está diciendo acá es, no siempre te hagas el más inteligente delante de otros. No te hagas siempre el más sabio o el que más sabe, porque por ahí de alguna manera no tenemos claras muchas cosas. Entonces, pienso que a veces uno necesita pensar a través de esto que les digo, pensar en un momento qué es lo que yo de pronto creo que me tocó vivir, pero que no quisiera vivir más. ¿Qué cambios en su vida a usted le gustaría hacer? ¿Qué cambios en su manera de pensar a usted le gustaría vivir? ¿Qué cambios usted quisiera ver en su familia, en su manera de actuar, en su manera de hablar? ¿Qué le gustaría que usted dijera? Yo creo que si yo cambiara esto, mi vida podría ser mejor. Yo podría ser diferente si estas cosas cambiaran y no tendría que vivir lo que parece ser que me tocó. Y yo pienso que es ahí donde nosotros podemos hacer verdaderamente cambios correctos. Lo último es, no es coincidencia que estés aquí. No es coincidencia que ninguno de nosotros haya nacido en la familia que nació, en el país que nació, en el lugar que nació. Claro, todos quisiéramos haber nacido, no sé, yo también quisiera ser un inglés, haber sido un superjugador de fútbol, haber sido, no sé, alguna cosa de esas, pero no. O sea, nací en un barrio que ni en el mapamundi aparece. ¿Sí me van a entender? Nací en Colombia, hubiera querido nacer al otro lado del mundo y muchas veces vivimos con insatisfacciones. ¿Por qué? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no tengo de pronto esa raza así como más griega, alemana? ¿Por qué tengo este pómulo quimbaya incaico de colombiano? ¿Por qué tengo eso? ¿Me voy a entender por qué? Y siempre estamos como pensando, si yo hubiera estado en otro lugar, si hubiera nacido en otro lugar, si hubiera estado con otras personas, de pronto mi vida sería diferente. Pero escúcheme bien, no es coincidencia que usted esté en el lugar en el que está. ¿Saben algo? Dios nunca se equivoca, nunca. Dios nos hizo nacer en el lugar correcto con las cosas correctas, aunque usted y yo pensemos que era el momento equivocado. A veces pasamos cosas difíciles, yo sé que sí. A veces hay cosas familiares que alguien diría, usted está muy equivocado con lo que dice. Viví cosas en mi casa que un niño no debía vivir. Y eso es verdad. ¿Saben qué ocurre? Que a veces nosotros cuando crecemos y somos adultos, a veces la misma maldad hace que contagiemos la vida de otros, aún de nuestros niños, de los más pequeños. Y terminan ellos viviendo cosas, o ustedes de pronto vivieron cosas que no era necesario vivir. Entonces, el punto es que cada uno de nosotros tenemos que ver que la Biblia lo que enseña es que Dios nos hizo nacer por su voluntad para que cumpliéramos un propósito. Ninguno de nosotros está por coincidencia. Aquí en esta tierra, aquí en esta familia, aquí en este lugar el día de hoy. Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 1, verso 5, y con eso termino.
Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta a las naciones. En el vientre. Por eso dice el Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas en mí. Mi embrión vieron tus ojos, es lo que dice primeramente. Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, todos nosotros fuimos pensados primero por Dios. La Biblia dice, no me amaron primero ustedes a mí, yo los amé primero. Yo estoy con ustedes. Y aunque muchos de pronto vinieron hace algún tiempo o vienen por primera vez, dicen, bueno, no sé ni por qué estoy ahí. Pero no existen las coincidencias. Existe un plan de Dios donde Dios quiere que nosotros podamos vivir en el gozo, en la felicidad, en el estar bien. En eso es que Dios quiere que nosotros vivamos porque esa es su voluntad. Buena, agradable, perfecta. Pero nosotros necesitamos ver las cosas de otra manera. Y es donde a mí me gustaría que ustedes y yo viéramos que Dios tiene lo mejor para nosotros porque Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, para hacernos salvos. Para eso el Señor murió. Ahora yo le digo, ¿usted cree que el Señor invirtió toda su vida para que usted y yo sigamos siendo los mismos? ¿Para que no disfrutemos de las cosas buenas que Él tiene para nosotros? Para eso no murió en la cruz. Él murió precisamente para que seamos diferentes, no para que estemos de alguna manera exponiendo nuestra vida a situaciones complejas o complicadas. A veces las redes sociales son buenas para comunicarnos, pero a veces hacemos cosas que son medio extrañas. ¿Saben que cuando yo estaba estudiando hicimos un proyecto acerca de los riesgos de las redes sociales en los menores de edad? Y decía, fui a un lugar en la policía en Colombia por delitos informáticos y empezaron a enseñarnos muchas cosas. Y recuerdo que decía el policía, ¿saben qué hace la gente? Pónganle que es lo que hace la gente, decía el policía. Agarran el celular y se toman una foto. Feliz porque aquí cobré el sueldo el día de hoy. Y se van. Aquí yendo al banco. Entran al banco. Acá sacando el dinero. Y luego les aparecen unos chorros y les quitan la plata. Y uno dice, ¿pero por qué me pasó eso? Hay gente que todo lo vive publicando. Bueno, eso es la vida de cada cual. Pero todo lo viven publicando. Publican todo de su vida. ¿Saben por qué? Porque quieren mostrar lo que de alguna manera todo el mundo no puede ver. Quiero que miren que bajé la barriga más abajo porque estoy más gordito. O no, quiero que miren que sí, bajé de peso. Quiero que miren que tengo un nuevo trabajo. Quiero que miren que como si los demás, no sé, ¿qué pueden decir los demás? No, es que espectacular, ahora voy a ser como Roberto Carlos, 1 millón de amigos contigo. O sea, no existe eso. Y yo no estoy diciendo que esté mal, cada cual puede poner en sus estados lo que quiera, pero a veces arriesgamos a nuestros hijos, acá dejando a los niños en el jardín, y luego uno no se da cuenta quién está mirando las cosas. Uno no mira quién está mirando el Facebook de uno, quién está mirando el Instagram de uno. Hay gente que lo deja totalmente abierto. ¿Ustedes saben la red de pedofilia lo que hacen? A través de la gente mirando los niños y mirando cómo llegan a un niño. Pero como yo soy el supermago que pongo todo en las redes sociales y publico todo lo habido y por haber, como lo que nos decía el policía en Colombia, ¿cómo le ocurre hacer eso? Pero a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero Dios sí quiere que nosotros entendamos que Él nos ama con un amor profundo. A veces tenemos malas concepciones de quién es Cristo. Cuando leemos la Biblia dice, vosotros sois la sal del mundo. Entonces nosotros siempre consumimos como un Jesús gallego, ¿no? Porque como la Biblia fueron escritas por 2 monjes franciscanos. ¿Ya han visto? Entonces uno piensa que Jesús habla como el narrador de Nat Geo o de Animal Planet. El león acecha a la presa. Mientras este tensa los músculos, el cervatillo ignora el peligro que lo acecha. Y uno piensa que Jesús habla así, y así no habla el Señor. O sea, eso es lo que la gente de pronto de alguna manera lee y consume un Jesús que parece lejano. Parece un Dios impersonal, que está lejos de mí, que no le interesan mis problemas y esas nimiedades de alguna manera que yo tengo. ¿Qué le va a interesar al Señor si yo quiero que me suban el sueldo en el trabajo? ¿Qué le importa al Señor si de pronto tengo un problema emocional, si me siento solo? No creo que le interesen esas cosas. Le interesan otras cosas, no esas tonterías. Pero eso es un error. Porque la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Si usted se puede sentar con sus hijos a prestarles atención por un dibujo y usted los puede aplaudir porque por primera vez hacen una tarea en el jardín
y la hacen muy bien, o así la hagan más o menos, usted igual aplaude el garabato que hizo de usted, de su cara, y usted dice, qué lindo retrato, ¿sí o no? Y usted después dice, uy, Dios mío, ojalá usted no me saca pintor. Pero bueno, usted dice, qué lindo, ¿sí o no? ¿Por qué pensamos que Dios no es así? ¿Somos nosotros mejores que Dios? Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros, de lo más mínimo, de lo más pequeño. De pronto sale a tomar el colectivo y dice, mi Señor, tengo tanto sueño, quiero dormir de aquí de Quilmes a Capital 20 minutos porque estoy muy cansado. Y entonces uno dice, yo quiero andar pidiendo esas cosas a Dios, son como tonterías. Pero Dios sí lo escucha a uno, escucha las oraciones, escucha. Y uno dice, Señor, yo quiero tener un novio, sé que casi ya tengo 40 años, Señor, al menos que tenga dientes, pero... Y entonces uno pide de una manera equivocada, pide mal, no pide de la manera correcta, no pide específicamente, Señor, que sea linda, que no tenga, bueno, si tiene la cara pixelada, está bien, pero... Y nosotros no sabemos pedir, porque pensamos que todo es por favor, como si mendigáramos. ¿Me pueden dar? ¿Me pueden dar un poquito de amor? Mis hijos me pueden respetar un poco más. Mi esposo, mi esposa me pueden dar un valor más agradable del que todos los días me dan. ¿Será que puedo tener una vida diferente? ¿Me da? ¿Me puede dar? Y andamos así. Así son nuestras oraciones. Si tú quieres, si tú puedes, si de pronto tienes un tiempo, Señor Jesús, y me puedes dar algo, te lo agradecería. Y así no es el Señor. Me gustaría que se pusieran en pie por un momento.